4 Spider-Mans que han sido adaptados en el cine, 4 con un total de 10 películas en las que todas tienen tanto lo bueno como lo malo, pero solo muy pocas o unas cuantas tienen lo que es verdaderamente ser Spider-Man. Para este video me volví a ver las películas de Spider-Man, todas. Unas no las veía desde hace años, como Spider-Man 1, que no la veía desde hace como 4 o 5 años, o No Way Home, que no la veía desde 2022. ¿Cuál es la peor película de Spider-Man? Muchos sabrán la respuesta, pero ¿cuál es la mejor película de Spider-Man? Eso es lo que veremos a continuación. Esto es de lo peor a lo mejor de lo mejor de Spider-Man en el cine. Lo dije en mi video de la escena que glorificó a The Amazing Spider-Man 2. La razón de que no esté esa película en el puesto de la peor película de Spider-Man es solamente por esta escena. Pero entonces, ¿cuál es la peor película de Spider-Man? Fácil. Far From Home. Más que ofrecer una evolución del personaje, lo que hace esta película es darle una involución al protagonista. Olvida todo lo que había establecido la primera y entorpece más su crecimiento, ofreciendo personajes que son más una muletilla que un soporte o recurso narrativo. Lo que tienen que ser los personajes secundarios, desde una tía May que parece que ni le importa en lo más mínimo su sobrino, cuando en la primera película hay varias escenas en donde hasta trata de mejorar su relación y parece que lo sobreprotege, pero aquí no le importa nada. Un interés amoroso que se siente sumamente forzado tomando el contexto de la primera película, unos compañeros que están de relleno junto con subtramas que son divertidas, hace buen trabajo el CEO del sexo, pero son completamente relleno. Ejemplo de esto es precisamente la relación que tiene Ned con la chica esta que ni me acuerdo cómo se llama, no importó para nada. Solo hay 3 cosas por las que es recordada esta película: el villano, la escena post créditos y porque las cosas se desarrollan con base a la muerte de Tony Stark. Fuera de eso, no tiene nada que ofrecer la película, ni el propio Spider-Man, quien supuestamente tiene un crecimiento. Digo supuestamente porque ya lo había tenido en la primera y luego en No Way Home sigue siendo el mismo niño insoportable, aunque ahí sí lo desarrollan muy bien. Y sí, es un niño, pero incluso los rusos lo introdujeron mejor y lo desarrollaron mejor al tomarse el ser héroe como algo responsable, no como algo que olvida en esta película al poner a sus propios compañeros en riesgo. Y el que tenga la misma actitud por 3 películas seguidas significa que el personaje no importa. Una película que tuvo la terrible suerte de la ambición de Sony es The Amazing Spider-Man 2. Tantos problemas, reescrituras, regrabaciones, reediciones que tuvo la película. Es sorprendente cómo hasta día de hoy ni se sabe con certeza cuál era la idea original del director. Tiene tantas fallas esta película que genera estrés el ver cómo se desarrolla cada cosa con un ritmo fatal. Era el inicio del sueño húmedo de Sony de adaptar a los 6 siniestros porque cómo joden con crear estos villanos en el cine. Pero ese inicio fue lo que condenó a esta película por presentar tantas cosas en tan poco tiempo. Prueba de ello son todas las escenas eliminadas de la introducción de Black Cat, la introducción del buitre, la introducción de Venom, la introducción de Mary Jane, la introducción de Norman y Harry Osborn con Norman muriendo. Resulta que estaba planeado para revivir. Fue un desastre esta película y fue criticada a más no poder en el año en el que se estrenó. Lo único que la salva de no ser la peor película de Spider-Man es que los personajes secundarios aquí sí son un soporte narrativo, como la tía May, Gwen, Harry, que comparte un paralelismo narrativo con Peter referente al tiempo, y pues el propio Andrew Garfield, que a día de hoy es bastante agradable verlo como Spider-Man. Estaba en duda si poner esta película en el 8º puesto, pero me decidí porque tiene varias fallas a diferencia del siguiente puesto, como el villano, que es sumamente olvidable, o las tantas conveniencias de guión que tiene, como la propia picadura de la araña. The Amazing Spider-Man 1 es una completa réplica de Spider-Man 1 de Sam Raimi, pero carece de la identidad de esa película. Tiene su propio tono, su propia esencia, tiene este estilo oscuro porque ya saben, Christopher Nolan y su Batman en aquellos años era lo más top de superhéroes. Ese tono oscuro choca bastante con lo que es Spider-Man, pero a la vez se siente muy bien ver otra perspectiva del personaje que conoces. Aquí es un joven con un pasado trágico que está intentando buscar su camino en la vida, que está aprendiendo lo que es la vida y que sobre todo pues es un joven como cualquier persona lo es o lo fue. Hace berrinches y es muy dramático como todos los jóvenes lo son. Este Peter, a diferencia del de Raimi, se pregunta por qué sus padres lo abandonaron, por qué en la escuela le hacen bullying, por qué las mujeres no lo pelan. Se nota el contraste que tiene con este Peter, en donde se cuestiona más sobre la vida, lo que lo hace más identificable hasta que ocurre esta escena, la cual es
todo de la película. El momento en donde se da cuenta que tiene que ser algo más, que tiene que ser alguien que pudo marcar la diferencia en el deceso de su tío. El momento en donde se define el héroe. Y más por el epílogo final con el tío Ben en la grabadora. Ese momento es, sin comparación, lo mejor de la película, ya que los personajes secundarios todos tienen un arco narrativo. El tío Ben convirtiéndose en la guía de su sobrino, la tía May abriéndose con su sobrino, el propio Flash que pasa de ser un bully a un personaje empático. Ahí ves la diferencia de personajes secundarios de relleno con personajes secundarios narrativos. Y de verdad, la actuación de Garfield es increíble. Hoy en día es un actor asombroso, pero en esos años, para tratarse de sus primeros proyectos cinematográficos, lo hace espectacular. Su expresión corporal, sus gestos, sus diálogos son bastante buenos. Esta película e incluso la escena de la anterior película demuestran que Andrew es un actorazo y que realmente amaba a Spider-Man como personaje. Lamentablemente no pudieron explotar eso y le dieron una película mala y una que no es mala, pero es bastante inferior a las siguientes que veremos a continuación. Si tuviera una moneda por cada película de Spider-Man que echa a perder Sony, tendría 2, próximamente 3 por cómo van las cosas con Spider-Man 4. Spider-Man 3 sufrió el mismo destino que The Amazing Spider-Man 2. Ya hablé en un video de todos los problemas que tuvieron estas dos sagas y por qué fueron canceladas, pero también ya hablé en un video del por qué Spider-Man 3, a diferencia de la secuela de Mark Webb, tiene muchas cosas rescatables. El protagonista, el soundtrack es una joya, los personajes secundarios que son bastante entrañables y que cada subtrama que parece que entorpece en la película las logra cerrar el director muy decentemente, pero sobre todo el trasfondo que pretende contar la convierte en una película mucho mejor de lo que son hoy en día varias producciones de superhéroes. No es para nada la mejor película de Spider-Man, pero no es para nada la peor de las películas de Spider-Man como todos la pretenden hacer ver, porque esta explora una faceta de Peter que ninguna otra ha hecho, y es la vanidad. En esta película, contrastándose con la segunda, en donde Peter se pierde a sí mismo por poner a los demás sobre él, aquí Peter se pierde a sí mismo por lo contrario, por ponerse a sí mismo sobre los demás, creyendo que por el hecho de ser Spider-Man merece que la vida lo trate perfecto. El simbionte simboliza todo ese ego que tiene el personaje en la película. Realmente me hubiera gustado ver cómo el Spider-Man de Andrew lidia con esto. Me encantaría ver cómo el Spider-Man de Holland lidia con esto, porque esta película lo hace bellísimo. Hace ver cómo luce una persona que se pierde a sí misma, como luce alguien quien ha guardado tanto rencor, tristeza y culpa por tanto tiempo, como luce el contraste que crea alguien que se ve así a alguien así. Esta es la mejor escena de la película porque resalta todo lo anterior, además de mostrar lo dicho hace un rato. ¿Qué otra película ha mostrado esta faceta del personaje? Una actitud cruda, oscura, para luego tener esta siguiente escena en la que... Are you? I don't know. Ya ni siquiera sabe por qué hace lo que hace. Sí, muy oscuro y todo, pero si algo hace pésimamente la película es arruinar estos momentos con estas escenas. Me encantaría fotografiarte. Peter Parker. Pero bueno, démosle crédito al director que hizo lo que pudo con las exigencias del estudio. Yo no soy de los que dicen que Tom Holland es lo peor que le pasó a Spider-Man, y esta película lo demuestra. Por fin una película en la que los actores son niños y que sobre todo marcaba el inicio de lo que podría ser un buen Hombre Araña. Por desgracia salió la segunda película, pero eso no quita lo que es Homecoming. Sí es cierto, la película tiene varias fallas. El interés amoroso del protagonista no se conoce nada de ella. Hasta parece un MacGuffin, un recurso solo para que la trama avance. MJ, pues ahí está. Flash es una desgracia de personaje, pero la película presenta a un Peter que es lo que es Peter Parker. Un niño. Peter Parker no es ni siquiera alguien que tiene todo fríamente calculado, ni alguien que hace una toma así demostrando la epicidad del personaje. No estoy diciendo que es mala esta toma, pero Peter no es un señor de 30 años aparentando tener 15 y que de un día para otro se convirtió en el mejor superhéroe de la ciudad. Es un niño todo nerd que a veces actúa como idiota. No solo nos demuestra eso con las acciones que tiene, sino con el contexto que lo rodea. Este Peter vive en un mundo lleno de héroes y él derrocha la emoción de convertirse en uno de ellos.
momentos. Ves la mentalidad que tiene de ser igual que su ídolo, pero se equivoca en tratar de ser igual a él porque claramente es un niño y no sabe cómo funciona la vida. No sabe que en el mundo no tienes por qué demostrarle nada a nadie más que a ti mismo. Cada intento que hace por tratar de ser un héroe lo hace solo para llamar la atención, no porque realmente desea hacer lo correcto como lo dijo en Civil War. Cada intento de hacer las cosas mejor lo hace porque quiere impresionar a alguien más, no a sí mismo, no dándose cuenta de lo que desea en realidad. ¿Por qué? Porque solamente es un niño. I'm 15. No, this is where you zip it. All right, the adult is talking. I just want him to be like you. Okay, it's not working out. I'm gonna need the suit. Yeah, let's No, have no, it. no, please. Let's have it. You don't understand. This is all I have. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Okay? La película cuenta con un tercer acto bastante bueno en donde Peter tiene que sacrificar lo que creía esencial en su vida en ese momento, que era un baile con la chica que le gusta, para cargar con la responsabilidad de evitar un acto criminal y una vez más fallar en el intento, dándose cuenta que no siempre ganas al intentar hacer lo correcto, que puedes estar solo en esta responsabilidad, que puedes tener fracasos en el proceso, pero que aún así no tienes por qué darte por vencido. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Come on, Spider-Man. Todo esto se concluye con el final que presenta por fin a un Peter quien sabe qué es lo que tiene que hacer, y lo vemos en su madurez de tomar una decisión que es rechazar su sueño, rechazar unirse a los Vengadores y trabajar junto a su ídolo, incluso rechazando un regalo que le creó porque sabe perfecto que eso no define lo que él ya sabe que tiene que ser. En serio, si esto no es Spider-Man, no sé qué carajos es. No Way Home no es mala, como de repente empezaron a decir todos los de internet. No Way Home es una buena película. De nuevo, no estoy diciendo que es la mejor ni mucho menos, pero incluso superior a esta, claro que lo es. La película propone por fin una evolución muy bien desarrollada con el personaje de Peter. No solo se basta con introducir a los villanos de las películas anteriores, sino también con la obligación moral argumental que tienen estas películas y básicamente todo producto del personaje. El ser responsable sobreponiendo el bienestar común sobre los anhelos propios que implica ser Spider-Man. Si hay una película que hable muy bien de esto, además de las que veremos a continuación, una de ellas es No Way Home. Desde el comienzo de este Spider-Man en el UCM, todo se le fue entregado: el traje, la tecnología, las oportunidades, el supuesto legado que, en serio, como lo dije en Homecoming, está bien que admira a un personaje de este universo, porque es el propio contexto de este, pero el que hayan hecho con este Peter a que siga un estandarte de Iron Man, cosa que contrarresta con el final de Homecoming, es lo peor que le hicieron a este Spider-Man. Aquí siguen con esa regla de que todo a Peter le sale perfecto. Pese a que fue revelada su identidad, tenía la oportunidad de hacer que eso no hubiera pasado sin sufrir ninguna consecuencia. Pese a que sus amigos estuvieron en peligro y hasta se vio su vida afectada porque estaban relacionados a él debido a su secreto, tuvo la oportunidad de que los aceptaran en la universidad sin ninguna consecuencia. Pero lo que no sabía este Spider-Man es que los actos, cualquier acto, ya sea bueno o malo, tienen consecuencias, y el que utilicen a un villano para demostrar esto, que ni siquiera tiene una relación completamente con él, vuelve en un ejemplo perfecto de cómo utilizar bien el fanservice. El Duende Verde aquí ve lo que no pudo ver con el Spider-Man de Tobey, que este Spider-Man carece de propósito moral, sigue uno, pero solamente porque le dicen que lo tenga que seguir, no porque él lo elija, siendo el recipiente perfecto de lo que trata de demostrar el personaje, que todos caen ante el poder, poniendo la pieza que le hacía falta a este Spider-Man. Después me lo agradecerás. Hacerse responsable. May. ¿Qué estás haciendo, May? Por favor, despierta y háblame, sí.
La pérdida es la esencia de Spider-Man que lo hace tan buen personaje. Sí, llega a un punto extremo en donde ya parece que lo tratan como piñata, pero el atractivo del personaje es ver cómo, sin importar lo que pase, es el ejemplo de levantarse e intentarlo una vez más, no importando el resultado. Si algo no hacía bien este Peter, era eso, porque todo lo tenía ya ofrecido. No había una pizca en él de lo que era ser responsable porque todo en su vida se arreglaba. Perdió a Tony Stark, que eran bastante cercanos, pero no es ni de cerca lo que retrata esto. El perder, el equivocarte, el fallar por tus propios actos, el mostrarte esto tomando en cuenta que era la única persona que tenía Peter en cuestión familiar y aún así diciéndole que hizo lo correcto al haber tratado de ayudar a los villanos, y luego mostrarte este plano con ese diálogo de alguien que lo odia resumiendo todo lo que es la responsabilidad de alguien como él. ¿Cuándo va a despertar y entender la gente que a donde sea que vaya Spider-Man se desata el caos y las calamidades? Todo aquello que toca Spider-Man queda en ruinas. Esto no la hace una obra maestra, no, tiene muchísimos defectos, cosas argumentales que no tienen sentido, como por qué este villano fue traído si ni conocía a Peter, por qué Strange tiene una actitud que no tiene nada que ver con sus demás participaciones o su película, tiene elementos técnicos que les faltó mucho por pulir, pero tiene más cosas que hace bien, las hace muy bien. No Way Home no es mala, sino que se preocupó demasiado por vender. Es tan buena la manera en cómo cierra este arco de personaje que arregla los errores que tuvieron las anteriores películas, como el hecho de que pareciese ser que todos sabían su identidad careciendo del impacto o el drama que implica precisamente el no contar quién es el que está detrás de Spider-Man, impacto que aquí vemos conforme las consecuencias que tiene eso, el dar un mayor peso argumental a la tía May cuando en la anterior película no tiene nada de importancia y aquí hasta es triste su muerte, y luego cuando te sueltan esta escena que otra vez, toda esta escena, todo este acto desde que Peter es advertido con el sentido arácnido, desde la pelea del duende contra Spider-Man hasta aquí, hasta este momento es lo mejor de la película. Y te das cuenta de la gran evolución que logra tener aquí Peter por la escena final, cuando Peter se despide de MJ en la cafetería, en donde una vez más estaba dispuesto a seguir sus impulsos bajo sus deseos personales como lo que hizo cuando estropeó el hechizo de Strange. Pero aquí se da cuenta con el golpe que tiene MJ que ahora tiene que ser responsable. Esto se destaca en la actuación y el buen trabajo que hace Tom Holland. Es que el empeño y el cariño que le tiene el actor al personaje lo muestra completamente en esta escena. Desde el hecho de haber insistido con el director y tanto con Marvel como con Sony en haber cambiado el final de la película, que era totalmente diferente a este, pidiéndoles que dejaran esto en donde Peter tiene que renunciar a su vida para aprender que hay una delgada línea entre el deseo y la responsabilidad, como inicia con una mirada llena de esperanza de volver a tratar de conectar con la chica que ama, pero al saber que está bien, que le está yendo bien aunque no esté con él, que entrará a la universidad aunque no esté con él, y luego al percatarse el golpe que tiene Michelle, aprende que primero tiene que poner la responsabilidad de priorizar el bienestar de los demás sobre sus deseos. Esa mirada de esperanza se pierde y se convierte en una de tristeza que refleja aceptación entre unos ojos al borde de las lágrimas que entienden que tiene que sacrificar su felicidad por el bienestar de la persona que ama, sabiendo que ella estará bien, sabiendo que ella estará segura y feliz incluso sin él. La carta que pretendía darle termina convirtiéndose en un simbolismo al guardarla, haciendo alusión a cómo lo hace con sus sentimientos y marcharse sabiendo que aunque le duela, es lo correcto. Sí, la película tiene muchas fallas, pero decir que es solo fanservice es estar ciego por no ver la manera en cómo desarrollaron a este personaje en esta película, en donde estoy seguro que si no fuera por todo lo demás, por esa satisfacción hacia los fans, por esas inconsistencias en el guión, sería sin problemas una de las mejores películas del personaje, ya que es la única que ha mostrado qué es lo que pasa cuando Peter Parker deja de existir, pero Spider-Man sigue vivo. Ahora sí empieza lo bueno. En el año 2002, Sam Raimi sorprendió a todos con su propuesta y visión de una película que cautivó a todos. Si bien en 1998 la película de Blade había dado el visto bueno conforme a las adaptaciones de superhéroes en el cine, no fue hasta 2002 con Spider-Man 1 que este género o subgénero fue tomado en serio, permitiéndole llamarse cine. Un protagonista que derrocha toda la esencia del Spider-Man hecho por Lee Ditko, con una carga emocional potente en la que, en conjunto con el villano, crean un paralelismo perfecto sobre que no es el poder
ser el que corrompe, sino la persona. La manera en cómo presenta Sam Raimi a los personajes en cuestión de minutos es increíble. Nunca te avergüences de quién eres. No me avergüenzo, papá. Solo... Me impresionas. Tus padres deben estar muy orgullosos. Mis tíos lo están. Vivo con ellos. No me importa lo que diga tu madre. Eres basura y siempre serás basura igual que ella. Tengo que ir a la escuela. ¿Quién te detiene? Nos presenta su contexto, su vida, su personalidad en escenas de menos de 2 minutos. Sabe qué es lo que hace como director. Su fórmula y esencia que lo catapultó en el cine de terror aquí está presente y se nota en los screamers, la puesta en escena y en las tomas que tienen este tono terrorífico, y todo esto lo mantiene en toda la trilogía. Inclusive en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, todas sus escenas con Wanda y este estilo son una preciosidad. El enfoque, el encuadre, los movimientos, la cámara se siente en las escenas de acción. Es que vean esto. Y sobre todo, tiene a un villano que, lo dije en este video, el atractivo del Duende Verde no es la motivación del villano en sí, porque tiene las motivaciones más simplistas de los villanos. Lo que hace destacar al Duende Verde es William Tres Piernas Dafoe. Su actuación es magistral, tanto que salva al propio villano de ser una burla. Tiene un pequeño paralelismo con el personaje de Spider-Man conforme al poder, de que uno terminó así porque no había ni hubo nadie para él. En la película la vida lo aplasta, lo echan del proyecto del ejército, lo corren de su propia compañía y pues termina dándole el control al Duende Verde porque lo convence de que es indestructible así. Mientras que Peter, pese a que tenía a su tío quien le adiestró esta brújula moral, tuvo que equivocarse y fallar por sí mismo para saber que esa moral era la que tenía que seguir. El duende es en lo que se hubiera convertido Peter si el tío Ben no hubiera muerto o no hubiera estado para él. Y sí, como lo dije con No Way Home, aquí el villano crea una relación de la nada con Spider-Man, solo porque así lo dicta el guión y ni siquiera explica qué es lo que quiere. ¿Por qué quiere que Spider-Man se una a él? ¿Para dominar el mundo o qué? No se explica. Está mejor construido eso en No Way Home, pero lo que mantiene de pie al villano aquí es la actuación de Dafoe. ¡Qué gran trabajo hace! Pese a lo anterior, a su motivación tonta con Spider-Man, a su diseño de Power Ranger, te lo tomas en serio como villano por la actuación de este hombre. El soundtrack de Danny Elfman complementa la narrativa tan bien con esos leitmotivs que reflejan el crecimiento del personaje, y te das cuenta de esto cuando ni siquiera notas que la película tiene saltos de tiempo. Lo sientes tan natural como si no hubiera pasado eso. Es sorprendente cómo puedes ver esta película hoy en día y sigue teniendo personalidad, a diferencia de las películas plásticas y mediocres de hoy. Pese a su tono fantasioso y su melodrama cursi, sigue destacando y poniéndose por encima de muchas películas de la actualidad, incluso con los tantos problemas que tiene referente a actores, al CGI, a personajes. La película sigue siendo de lo mejor que hay con los superhéroes y sobre todo de lo mejor que hay del personaje. Qué difícil es elegir 3 películas en estos momentos, pero esta película es arte. Arte puro. No solamente por la animación, que en serio es... casi me da epilepsia cuando vi todos estos colores en el cine, sino que también es arte en la manera en cómo desenvuelve a sus personajes, a todos, desde un Miguel O'Hara, el cual entiende sus razones y argumentos del por qué prefiere anteponer el bienestar multiversal sobre los anhelos propios porque se cansó de perder en su vida. Lo que decíamos hace un rato, la esencia de Spider-Man como persona es la pérdida, y esta película pone en dualidad eso, en si aceptar las cosas que no puedes cambiar o intentar hacerlo porque tienes la capacidad para hacerlo. Una Gwen Stacy y Miles Morales que lidian con lo mismo pero bajo sus propios contextos de que son jóvenes y pueden hacer las cosas diferentes a como las hicieron otros. El contraste entre estos tres es bellísimo. Alguien quien prefiera pegarse a cómo se desarrollan las cosas debido a su naturaleza de haber sufrido, convence a una chica de que es mejor no intentar luchar por cambiar las cosas, mostrándole que muchos y muchas lo intentaron y fallaron, pero ella termina dándose cuenta gracias a Miles que sí pueden llegar a cambiar las cosas, y lo ve cuando el destino que ella había aceptado no se cumple. Esta película supera a la anterior en el apartado técnico, y si bien no lo hace con lo narrativo, pues esta siento que la película deja un cliffhanger bastante dependiente de la segunda, a diferencia de una película como Infinity War que hace bastante bien eso, cerrando todo lo que propone y abriendo algo nuevo. Esta depende bastante de la siguiente película para cerrar la historia de Miles. Si bien siento que no concreta bien eso, es una gran película
película que se atreve a otra vez, como lo hizo la primera, a no tener miedo en contar lo que quiere proponer. El hecho de ofrecer una escena que refleja lo que es la ansiedad, de mostrar a un personaje que está tan cansado de intentarlo que prefiere atenderse a lo que supuestamente tiene que pasar, de centrarse en una personaje que no es la protagonista, y no solo eso, abriéndole y cerrándole un arco de manera bellísima, de que las canciones bajo licencia estén tan comprometidas con la propia historia. Es que qué joya de película es esta. El único pero que le doy es solo ese cliffhanger que se siente bastante metido a la fuerza, pero de ahí en fuera está para ofrecer muchas cosas. Que en serio, un completo honor haber visto esta película en cines. El hecho de que esta película haya convertido a Miles Morales en un personaje aceptado y querido por el público habla muy bien de que cumplió su propósito: establecer a un nuevo Spider-Man. Esta película tomó a todos por sorpresa, con un estilo de animación único en el que cada cuadro destacaba una creatividad inmensa. Presentaba un personaje que en los cómics era repudiado por el público por tomar el lugar de Peter Parker. Aquí no solo te entrega al personaje empatizando con él, entendiendo su vida, sus motivaciones e ilusiones, lo dota de un carisma brillante, complementándolo con los demás personajes de la película. Es sorprendente que hoy en día Miles es tan querido y apreciado por el público, y hablamos que la película no tuvo un éxito en taquilla, recaudó solo 384 millones teniendo un presupuesto de casi 100 millones, pero es que la manera en cómo desarrolla el personaje de Miles es única. Esta película es el perfecto ejemplo de cómo usar personajes secundarios. Si en Far From Home nos quejábamos de que los personajes no son un soporte narrativo, esta película demuestra cómo funcionan verdaderos soportes narrativos. Desde su padre, quien desde la perspectiva de Miles le exige ser algo que él no quiere ser, su madre, quien no entiende por todo lo que está pasando, un mentor que no cree en él mismo y por consecuencia tampoco lo hace con su alumno, una Spider-Woman que no simplemente está como futuro interés amoroso, sino que es todo lo que aspira a ser el protagonista. Cada personaje tiene un papel fundamental en el arco de Miles y también tienen su propio arco, como el mentor al que su alumno le termina mostrando que nunca es tarde para intentarlo de nuevo. Cada toma que tiene esta película, cada fotograma, cada color que está para contarte algo mediante simbología, el impacto que tuvo esta película es sorprendente. Lo notas en cómo fue inspiración para otras películas del género. Decir que la animación es perfecta se queda corto. Esto es maldito arte. ¡Qué joya! La película te demuestra que ningún chico o chica, ninguna persona vino a este mundo solo para ser alguien común. Cada uno tiene una pasión, un don, un camino el cual tiene que descubrir para convertirse en la mejor versión de sí mismo. No hay nada en el mundo que pueda impedir tu ascenso si te lo propones. No hay alguien en el mundo que tenga la razón al decirte que no puedes. No hay nada que se pueda interponer en tu camino si lo decides. Tu único obstáculo eres tú mismo, limitándote y autosaboteándote. Que tus compañeros sean tu motivante, que tus ídolos sean tu inspiración, que los que te acompañan sean tu motor, porque si todos ellos lo lograron, ¿cuál es la diferencia o qué hay que tengan ellos y no tengas tú? Y si lo intentas y fallas, ¿qué importa? Porque al fin y al cabo nunca sabrás qué pasa si no lo intentas, porque al fin y al cabo, ¿qué es la victoria sin la derrota o el triunfo sin un fracaso? Porque al fin y al cabo todo se trata de eso, de un simple salto de fe. Desde que inicié este canal, desde que inicié a hacer videos, siempre he querido hacer un video de Spider-Man 2, pero aún no me he atrevido. Quiero que sea algo especial. Siempre trato de que cada uno de los videos que hago para ustedes sean más que solo entretenimiento. Siempre trato de que se lleven una experiencia, un conocimiento, una reflexión o el por qué me gustan tanto estas películas. Que se lleven algo más que solo un simple video diciendo lo que está bien o mal de una película. Pero si ha habido una película bastante especial en mi vida fue esta, Spider-Man 2. No solamente porque la primera vez que la vi tenía como 6 o 7 años y desde ahí la veía cada que podía, marcando algo especial en mí y siendo la razón del por qué, pese a no ser mi superhéroe favorito, me gusta mucho este personaje, sino porque la vi en el peor año que he tenido en mi vida, que fue en el 2022, y entendí tantas cosas de la vida que no he vuelto a ver una película que tenga lo que tiene esta. Una humanidad tan grande que con solo ver una escena entendí todo.
No hace falta hablar a fondo de toda la película mencionando lo bueno para ver que es una obra de arte. No hace falta hablar a fondo del increíble trabajo que hace Sam Raimi en la dirección y Danny Elfman en el apartado musical. No hace falta hablar a fondo de la increíble interpretación de Rosemary Harris como la tía May, o de todo lo que está bien con el villano, que es el ejemplo a seguir y lo que aspira ser el protagonista, pero al igual que él, demuestra que el humano llega a un punto en el que se quiebra por intentar soportar todo. Solo con eso basta hablar de la película. Solo con esta escena. Este es el panel más icónico en la historia de Spider-Man por todo lo que simboliza. No por nada lo han referenciado en muchas otras historias, incluidas historias de la competencia, porque representa el punto quiebre del ser humano. Peter se rompe y está dispuesto a renunciar a todo lo que lo hace destacar entre todos los malditos superhéroes que existen. Este es un momento que ha pasado en todas las historias de Spider-Man. Es el punto quiebre de solo un chico o chica que el destino o el universo le dio un don que él no eligió. Un don que por un tiempo creyó que se convirtió en su maldición por tener que cargar con el bienestar de los demás, algo que no le corresponde en lo absoluto, pero acepta esa responsabilidad, aceptando con ello que se le fue arrebatado el derecho a tener una vida normal. Nadie merece cargar con las críticas, los problemas o los errores de los demás. Sin embargo, estos niños lo hacen hasta que no pueden más. Ver esto estando en uno de los puntos más bajos de mi vida solo me dio el coraje de levantarme y seguir, ya que esta escena refleja cómo todos seríamos ellos si estuviéramos en sus zapatos, porque todos lo hemos hecho. Todos hemos renunciado, todos nos hemos rendido, todos hemos dicho que ya no volveremos a intentarlo y todos hemos dejado las cosas como están. Pero lo que los diferencia de nosotros y lo que los vuelve un ejemplo a seguir como personaje es que, a diferencia de nosotros, siempre lo intentan una vez más. El que esta película fuera hecha en esa época, hoy en día salen muchas películas de superhéroes, las cuales toman como inspiración muchas cosas de otras películas, o de plano las copian mediocremente. El que esta película haya salido así en esos años, en donde había muy pocas buenas referencias del género que sirvieran como inspiración, y que haya salido una obra de arte como esta película, toda esta película es la cúspide de lo que pudo ofrecer una película de superhéroes en esos años, y el ejemplo de lo que puede llegar a ofrecer una película de superhéroes hoy en día. No por nada es recordada a más de 20 años de su estreno. No por nada el Spider-Man de Maguire marcó a toda una generación, pese a que su trabajo no es excelente. Todo esto es por el director, que puso todo de sí para intentar contar su historia. Todo esto es por los actores que daban todo de sí en la historia, no solamente por el dinero. Todo esto es por el maldito Bill Pope en la fotografía y Mike Weaver, quien le dio el Oscar a la película por efectos visuales. ¡Dios santo! Esta película es del 2004 y aún se sigue viendo bien. Todo esto es por todos los que le pusieron su alma y su dedicación profesional en la película. Todo esto y más, muchísimo más, es Spider-Man 2.